Hola, hola, hola amigos, ¿cómo están? Pues yo estoy aquí de nuevo con una nueva receta. ¿Cómo están? Pues yo aquí estoy de nuevo con una nueva receta diferente y riquísima. ¿Y qué vamos a preparar hoy? Los riquísimos pambazos tradicionales mexicanos. Es una receta súper fácil de preparar y además deliciosa. Que nos podemos comer una vez al año, porque una vez al año no hace daño, ¿verdad que no? Pues vamos a prepararla. ¿Y qué vamos a comenzar haciendo? Pues antes que nada, primero les voy a decir lo que va a llevar nuestra riquísima receta. Y en principio, vamos a necesitar nuestras teleras. Estas yo conseguí teleras. Hay otras que se llaman pambazos, que son justamente lo que llevan nuestros pambazos. Pero es muy difícil de conseguir aquí en Aguascalientes. Bueno, por lo menos donde yo vivo, es un ranchito, entonces no los encontré tan fácilmente. También puedes utilizar bolillo, que es igual a la telera. Pero bueno, en esta ocasión yo tengo 4 teleritas. Tengo 5 chiles guajillos, que esto los vamos a desvenar, a quitarle su colita, porque no me sé la otra palabra. No soy mucho esas de palabras raritas. Bueno, vamos a quitarle la semilla, a limpiarlos perfectamente y los vamos a poner a hervir con 2 dientes de ajo. Bueno, pues también tenemos aquí media cebolla. Por este lado tenemos el chorizo, o como tú lo puedes conocer, si le quieres poner también longaniza, es igual. Me parece perfecto, es la misma cosa. Bueno, tienen un poquito diferente el sabor, pero no importa. Tú puedes hacer tu receta a tu modo y a tu estilo. De este lado tengo 5 papas que no son muy grandes, no las encontré muy grandes hoy. Creo que hoy fue un día de no encontrar cosas buenas. Pero bueno, tengo 5 papas, las cuales voy a picar en cuadritos y las voy a poner a cocer. Si tú quieres ponerlas a cocer así completitas con tu y cáscara, es tu decisión. Yo las voy a picar de una vez para que sea más rápido y más fácil. Y se cocen más rápido. Y también vamos a necesitar una lechuga, queso fresco y crema ácida. Bueno, por este lado también tengo aguacate, cilantro y 3 chiles serranitos. Pero ¿saben qué? Es porque quiero preparar un riquísimo guacamole. Ya saben que yo siempre con el guacamole en todos lados me lo llevo. Así que pues vamos a preparar también una rica salsita, un guacamolito, ¿ok? Pues ahora sí amigos, creo que no me falta nada. Ya les dije todos los ingredientes que vamos a ocupar. Vamos a comenzar picando las papas en cuadritos y ponerla a hervir. Igual vamos a limpiar los chiles y también los vamos a poner a hervir. Por este lado ya puse en una ollita, puse a cocer los chiles, que se suavicen, que se cosan bien. Lo voy a dejar por 5 minutitos. Le puse el ajo también, como ven los desvené y les quité sus semillitas. Ahora los voy a dejar aquí cocer y después de que se cosa por 5 minutos los voy a dejar reposar otros 5 minutos para que se enfríen. Y por este otro lado estoy picando las papitas, como les dije, en cuadritos para ponerlas a cocer. Y pues vamos a ponerlas a cocer con un poquito de sal. Ay, se me están cayendo, ¿verdad? Voy a ponerlas a cocer con un poco de sal. Listo, y ahora sí las vamos a dejar aquí que hiervan, que se ablanden para continuar. Qué rápido es esto. Ahora lo que voy a hacer es picar la lechuga así menuditamente. Pues ya picamos la lechuga, ahora vamos a continuar con nuestro chorizo. Vamos a poner un sartén con un poco de aceite, o si no quieres ponerle aceite no importa, es mejor porque el chorizo suelta bastante, mucho suelta bastante grasita, otros no sueltan nada, según el tipo y marca del chorizo. Entonces lo único que voy a hacer es quitarle lo que viene siendo su envoltura del chorizo y ponerlo a freír. Miren, ya se lo quité, esta es su envoltura y no lo vamos a ocupar. Aquí tengo también la media cebolla que ya piqué en medias lunas. Pues lo que voy a hacer es ponerlo inmediatamente a nuestra cazuela. Y aquí lo vamos a dejar que se dore. Como ven, yo siempre en mis cazuelas de barro, ya saben, para mí es mi gusto cocinar en este tipo de cazuelas, que para mí yo siento que le da un sabor diferente a la comida, quién sabe, cada quien sus ideas, ¿verdad? Pues mi idea es esa, yo siento que así sabe mucho mejor. Pues vamos a dejar que el chorizo se nos dore perfectamente. ¡Ay, no! Yo sola me estoy albureando. Vamos a dejar que el chorizo se dore perfectamente y vamos a continuar con nuestra receta del día de hoy. Pambazos, unos ricos pambazos de papa con chorizo, que pues bueno, los pambazos realmente son los tradicionales, los de papa con chorizo. Ya mucha gente le ha querido combinar que de carne deshebrada y muchas cosas así, pero no, cada quien sus gustos, ¿verdad? Vamos a continuar.
aceite, nada de grasita. Él solito está desprendiendo su propia grasa y con eso mismo lo estoy esperando que se fría perfectamente. Recuerden que es carne de puerco, lo que es necesario que lo tengamos muy bien cocido, que lo hagamos muy bien cocidita. Y cuando nuestro chorizo ya está, es hora de ponerle la cebolla. Yo se la pongo hasta el final, no es porque así vaya la receta. La receta es normalmente la cebolla va primero y después va el chorizo. Pero como les digo, yo quiero que el chorizo se dore perfectamente, no quiero que esté crudito ni nada de eso. ¡Ay! Salió volando una cebolla. Entonces por eso hago eso, de primero el chorizo y después la cebolla, para que la cebolla igual no se desaparezca en la hora del cocimiento. Y así vemos cómo va quedando el chorizo con la cebolla. Ya está doradito. Ya huele a chorizo. Yo no le he puesto esto nada de sal. ¿Saben por qué? Porque a las papas yo ya les puse sal y hay algún chorizo que ya viene condimentado y también con sal. Entonces por eso hay que probar. Ya saben que hay que probar. Cada que cocinemos hay que probar para saber qué es lo que estamos cocinando y saber cómo va nuestra comida. Obvio, ¿verdad que sí? Bueno, pues continuamos. Oye, también te quería comentar algo. Si a ti no te gusta mucho la cebolla, porque como ya sabes, yo siempre les digo que al que no le gusta mucho la textura a la hora de morder la cebolla, pues puedes omitirla. En verdad, pues esto son recetas, pero realmente uno al final le pone el toque, lo que uno quiere comer y lo que a uno le gusta. Entonces, pues así, si a ti no te gusta la cebolla, no la puedes poner, ¿ok? Y como ven, el chorizo ya está listo, la cebollita también ya se ablandó, pues es hora de ponerle las papas que pusimos a cocer. Vamos a ponérselas todas y vamos a mezclarla perfectamente, la papa con el chorizo. Vamos a aplastarlo, que esta sea una mezcla bien, ¿cómo les diré? Pues así, bien mezcladita, bien combinadita. Aplastamos las papitas para que sea tipo puré. Pero ¿saben qué? A mí no me gusta aplastarlas todas. Me gusta que queden un poquito gorditas y un pedacito de papa completo. Entonces, pues cada quien lo vamos a hacer a nuestro gusto, ¿verdad? Como te digo, tiene que ser casi tipo puré. Y así es como queda, vean, qué rápido, ¿verdad? Bueno, pues tuve que apagar un poquito mi cámara para poderla aplastar la papita, que ya había quedado muy cocidita, entonces pues no ocupé mucho aplastarla. Como ven, a mí me gusta así, con unos pedacitos de papa, que no sea tan puré, que no esté tan aplastado. Bueno, miren, les voy a decir algo. Esto aquí está ya un poquito seco. Si tú quieres ponerle aceitito para que penetren un poquito más los sabores, hazlo. Está perfecto. Yo para mí no, está bien así. A mí no me gusta muy grasoso, me gusta que esté de esta textura. Y te recomiendo, pruébala, a ver qué tal sabe de sal. Si le falta un poquito, pues es hora de ponérsela. Yo no le puse, como les dije, ya le había puesto las papas, ya el chorizo venía un poquito salado, entonces está súper perfecto para mí. Bueno, pues vamos a continuar ahora. Para hacer la salsita, ya puse el ajo y el chile guajillo que había cocido anteriormente. Como ven, no le puse agua porque quiero que mi mezcla sea muy espesa. Le voy a poner cualquier cosita nada más para que licúe y no se trabe en la licuadora. Pero si me falta un poquito, pues se lo voy a poner directamente a la cazuela. Porque esta mezcla la vamos a dorar en aceite y la vamos a licuar. Recuerden que, pues, para no tener sorpresitas de que se nos comamos un pan vasito y se nos queda ahí el cuerito, el chilito en el diente. Así tiene que quedar muy espesita. Pues entonces vamos a poner un sartén y vamos a ponerla a dorar. Bueno, por este lado ya tengo el sartén con aceitito y tengo también la coladera porque, como les dije, hay que colar esta salsita. Vean, eso es lo que no queremos en nuestros dientes. Vean, ya lo colé bien. Le puse un poquito más de agua porque quería sacarle todo el sabor a este chile que estaba quedando aquí. Pero esas son las cáscaras que vamos a dejar y que no queremos en nuestra salsita. Y pues aquí ya está, como ven, está un poquito espeso. Si tú lo quieres un poquito más espeso, pues vamos a dejarlo nada más que hierva. Para mí ya está bien. Voy a dejarlo que hierva y ya continuamos con nuestra receta. Y pues vamos a continuar, vamos a partir nuestros bolillos, en este caso que son teleras las mías. Vamos a partirlas por mitad y vamos a continuar rellenando. Nada
más le ponemos un poquitín. ¡Ay, qué rico! Le ponemos un poquitín, le cerramos y en un sartén caliente vamos a dorarlos, así completitos. En el sartén vamos a poner un poco de aceite de tu gusto, un poquito nada más, y vamos a prenderle a la mecha media alta. Y los bolillos, ya cuando está así, pues yo voy a pintar. Como ven, tú puedes sumergirlo a la salsita que habíamos hecho o simplemente le haces igual que yo. Los pintas y es más rápido, ¿ve? Y hasta te haces como así toda una trabajadora de la pintura. También por el siguiente lado. Pero como te digo, esto es cuestión de gustos. Igual los puedes sumergir en la salsa y es más rápido. Está más rápido esta cosa. Ahora sí, vamos a continuar. Como te dije, en un sartén con aceitito vamos a pasar nuestro pambazo y vamos a dejar que se dore perfectamente nuestro bolillo por los dos lados. Voy a agarrar una cucharita, espérenme. Con esta cosa mejor. ¡Ay! Se me fue la cámara para un lado. ¿Ven? Pues vamos a dejar que se doren por los dos lados perfectamente. Como te dije, aquí es cuestión de que la mecha sí esté un poquito alta porque queremos que se doren perfectamente y no absorban tanto aceite. Por eso nuestro aceite tiene que estar mientras nuestro pambazo se nos dora. Vamos a hacer una riquísima y rápido guacamole, como les había dicho. Voy a ponerle los 3 chiles serranos, que no los piqué, ¿eh? Normalmente hay que picarlos para que la licuadora agarre más rápido. Un chingazo de cilantro. Aguacate. Es un aguacate completo. Ay, disculpe que lo haga con la mano, pero yo sí me la lavé, ya me la super lavé. Le voy a poner también un poco de vinagre. Ay, ¿qué estoy diciendo? Vinagre no, un poco de limón. Un poco de limón y una pizca de sal. Y ahora sí, vamos a licuarlo perfectamente. Nuestro guacamole. Yummy, yummy. Pues vamos a continuar que los pambazos se nos pueden quemar. Riquísimo guacamole. Y pues así queda nuestro sopa ya. Ahora vamos a ponerle su lechuguita. De mi lechuga. Queso fresco. Vamos a ponerle a nuestro gusto un quesito. Voy a ponerle un pedazo grande que se vea. Y ¿qué más? Pues le falta su cremita. Qué rico. Y pues así es como va quedando nuestro riquísimo pambazo. Ahora que vamos a ponerle, pues ya ven que a mí todo me gusta con guacamole, pues le voy a poner poquito guacamole. Y ay, qué rico, vamos a taparlo. Y así queda nuestro rico pambazo. ¿A poco no se ve riquísimo? Y pues ahora, ¿qué vamos a hacer? Pues a probarlo. ¿Y quién lo va a probar? ¡Cristina! Ándale, Cristina. Tu mero mole, Cristi. Y pues ándale, Cristina, a probar a ver qué tal nos quedó nuestro platillo de hoy. ¿Y está picoso el guacamole? No, nomás le puse 2 chilitos. No pica tanto. ¿Lo como que así como una torta? Pues sí, así a la mexicanota. Como se comen en las ferias de aquí de nuestros 16 de septiembre, que ahora nos adelantamos. ¿Qué tal, Cristi? Crujiente, ¿verdad? Está picoso. ¿Sí está picosito? Está bueno. Ay, ya se me antojó. Bueno, pues esa es nuestra receta de hoy, amigos. Pambazos. Pambazos al estilo Vero. Aquí en Cocina Fácil con Vero. Y pues si no eres aún parte de nuestra familia, suscríbete. En Cocina Fácil con Vero. Vean qué mordidota le dio esta Cristi. Ay, Dios mío, hasta se me antojó. Bueno, muchas gracias por estar conmigo compartiendo mis videos. Y hasta luego. Pues Cristi, como siempre, ya no puede parar de comer. Bueno, esta receta se la dedicó me la pidió Ricardo Josué Varela, que quería que le enseñara a hacer pambazos. Pues mira, Ricardo, aquí está la receta para que te pongas a hacerlos. Bueno, pues ahora sí, esto es todo. Y si quieres un saludito, pues dímelo, pónmelo ahí abajito en los comentarios y yo te saludo.